Extraordinaria noche. Tuvimos por ahí un asuntito de 1 o 2 minutos. Les pido la más sincera de las disculpas. Y bueno, pues esta es una sesión extraordinaria. En verdad, les agradezco su puntualidad, su interés y les celebro que quieran informarse y aprovechar de la mejor manera su tiempo. Sí, en esta ocasión tenemos un ponente sumamente importante, sumamente conocedor en el área oncológica, una eminencia precisamente en la cuestión de esta especialidad y nos va a platicar de cómo podemos manejar la parte de la nanobiotecnología, ¿sí? Con la cuestión de tener el cuidado suficiente y la información. Acuérdate que en estos tiempos el tener información es lo que cuenta. La verdad, una frase que frecuentemente digo es que lo que no sabes no te ayuda y lo que ignoras te pudiera salvar. Entonces les celebro que estén aquí dedicando un tiempo para ver cómo podemos aprender de esta cuestión que desafortunadamente se ha visto incrementada en los tiempos modernos y estos datos nos los proporcionará nuestro ponente invitado. Por decir un poco de su larga trayectoria, les voy a presentar al doctor Sergio David Robles Sandoval. He visto su currículum varias veces y no puedo eliminar alguna cuestión o omitirla. Les quiero comentar todo lo que tiene de especialidad y conocimiento. Bueno, él es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene la especialidad en cirugía general por la UNAM, especialidad en oncología quirúrgica también por la UNAM. También se ha documentado y se ha especializado en lo que es acompañamiento emocional a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Tiene maestría en alta dirección, es decir, que también es un excelente visionario en la cuestión de desarrollo y crecimiento de directivo. También tiene un máster internacional en oncología general e investigación. Es doctorante en alta dirección de establecimientos de salud por el CPEM. También tiene diplomado en administración de hospitales por el CLAE. Es sinodal del Consejo Mexicano de Oncología en el caso de la cuestión de cirugía oncológica, es experto evaluador de trabajos libres para la Asociación Mexicana de Cirugía General. Ha recibido el galardón licenciado Sebastián Lerdo de Tejada al talento e innovación institucional en cuarta emisión ISTE 2018, socio activo de la Sociedad Mexicana de Oncología, socio activo socio activo de Society of Surgical Oncology, socio activo de la Sociedad Quirúrgica de México AC, socio activo de la Asociación Mexicana de Cirugía General, socio activo de la European Society of Gynecological Oncology. Y sin más, me permito ceder el espacio a nuestro ponente, el doctor Sergio David Robles Sandoval, una auténtica eminencia en esta área. Adelante, doctor, el escenario es suyo. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Como bien dices, en este mes de la lucha contra el cáncer de mama aquí en México y en algunos otros países, pues es importante poder conceptualizar la importancia del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, pero sobre todo el buscar ciertas estrategias que nos puedan ayudar a poder combatir, prevenir esta fatal enfermedad que nos aqueja y que nos pega a nuestros hermanos latinoamericanos, porque el que una mujer sea diagnosticada con esta patología, pues genera un impacto importante, ya que es el núcleo y el pilar de la organización familiar, ¿no? Y si llega a fallecer, pues el que pueda tener cierta ruptura esta, esta familia. No sé si me permites poder compartir la presentación. Vamos a dar un panorama general con la frecuencia de la enfermedad en algunos de los países en los que pues se encuentra Sankey. En este caso vamos a ver ciertas las perspectivas de esta enfermedad. Pues siempre hablamos de los conflictos de interés. Es importante para nosotros como médicos especialistas pues participar en difundir el conocimiento científico y con ello pues nuestros colegas médicos o personal del área médica y así como
algunos familiares puedan conocer sobre esta enfermedad, porque algo muy importante es que conozcamos acerca de esta patología y que con ese conocimiento podamos abarcar ciertas áreas desde la prevención, diagnóstico y tratamiento. Pues como recordaremos, el cáncer de mama pues es una enfermedad grave y compleja que va a afectar a millones de mujeres a nivel mundial, por lo cual es importante conocer esos datos estadísticos de cómo estamos en nuestra población con respecto a otros países, cuáles son los factores de riesgo, ya que hay que contemplar que hay factores que pueden modificarse y con ello poder disminuir el riesgo de desarrollar. Además de ver las últimas tendencias en el diagnóstico y tratamiento y poder visualizar una estrategia complementaria para el tratamiento de esta patología. Dentro de la epidemiología, estos son datos de Globocam, que es una área de la OMS que se encarga de realizar estimaciones sobre la patología oncológica, y tenemos que a nivel mundial, para el 2022, se diagnosticaron más de 2 millones de casos de cáncer de mama y desafortunadamente más de 600,000 mujeres fallecieron por esta enfermedad. Para Estados Unidos se registró que más de 250,000 mujeres fueron diagnosticadas y la mortalidad con ellos fue un poco superior a los 40,000 casos. En México sigue siendo la principal causa de diagnóstico por cáncer en la mujer, con más de 30,000 casos, y desafortunadamente llegan a morir un poco más de 8,000 mujeres. Para Colombia, 17,000 mujeres fueron diagnosticadas en ese año, y cerca de 5,000 mujeres fallecieron con este diagnóstico. Y para Perú fueron casi 8,000 mujeres las que se llegaron a diagnosticar y casi 2,000 mujeres las que llegaron a fallecer por esta enfermedad. Por lo tal, pues esa es la importancia que llega a tener esta patología y por qué es importante no hacer oídos sordos sobre esta información. Es importante el poder difundirla con sus conocidos, con sus compañeros, para que puedan precisar cómo poder identificar ciertos datos que nos lleven al diagnóstico de esta patología. En México, anualmente se realiza un consenso mexicano por varios grupos de expertos en el cual van generando cierta información que conjunta esta información también obtenida a nivel internacional. Se tiene que, en promedio en México, el diagnóstico se da cerca de los 52 años, a diferencia que en Estados Unidos su pico máximo está ahí en la sexta década de la vida. Desafortunadamente, una tercera parte de las mujeres a su diagnóstico cuentan con alguna enfermedad asociada como diabetes, hipertensión. Si bien la carga hereditaria, que es una pauta que muchos le aquejan este diagnóstico, pues solamente es el 10% de los casos y el 90% se presenta de forma esporádica. ¿Esto qué quiere decir? Que va a depender de los factores de riesgo a los que se exponga la mujer, lo más importante para que se desarrolle esta enfermedad. Y que estos factores que pueden modificarse nos pueden ayudar a prevenir su desarrollo. En promedio, cuando se diagnostica el cáncer en México, está el tumor de 3 centímetros, y algo muy importante que se ha dado ya en ciertos años es el diagnóstico molecular. Anteriormente nos interesaba saber si venía del lobulillo, del conducto, pero actualmente necesitamos saber cuál es la expresión de receptores, de hormonas y de HER2 para poder precisar un diagnóstico molecular y definir un pronóstico y una terapia dirigida. Desafortunadamente aquí en México, cerca del 56% de las pacientes están con una enfermedad localmente avanzada y un poco más del 10% aún con enfermedad metastásica. ¿Pero qué impacta al hacer un diagnóstico de esta enfermedad? Pues que al diagnóstico tenemos 21 años de vida productiva perdidos. Por eso es importante que si esta enfermedad se está dando en nuestra población productiva, poder disminuir su presentación. Decíamos, hay diferentes factores, están los genéticos, eh, lo más frecuentemente documentado, las mutaciones sobre el gen del BRCA1 y BRCA2, la edad y el sexo, pues decíamos en México es alrededor de los 52 años, en algunos otros países por arriba de los 60, el sexo más frecuente es en la mujer, aunque no se descarta la aparición de este tipo de cáncer en los hombres.
uno de los factores más importantes es la exposición a estrógenos, el hiperestrogenismo, ya sea por un periodo reproductivo amplio, más de 40 años de ciclos menstruales, el haber presentado una menarca temprana, una menopausia tardía, el utilizar terapia de reemplazo hormonal, el poder utilizar anticonceptivos durante este periodo, pues nos va a incrementar ese riesgo. Y también el estilo de vida, que ahí entran ciertos factores que van a ser modificables, como son el sobrepeso, el sedentarismo, el consumo de tabaco, el alcohol, que si bien eso los podemos modificar para poder reducir esta enfermedad. Aquí tenemos un ejemplo de qué es lo que pasa en la glándula mamaria cuando un útero llega a fecundar. Hay un óvulo, ahí está el primer trimestre del embarazo, en donde el cuerpo amarillo va a secretar gonadotrofina coriónica, progesterona y estradiol, y a partir del segundo y el tercer trimestre sería la placenta quien se encargaría de esta producción hormonal. Entonces, en el embarazo vamos a tener esta liberación de estrógenos, van a llegar a la célula luminal que va a estar en la glándula mamaria y van a favorecer que se diferencie, van a favorecer que genere una proliferación del tejido mamario. Se describe que la diferencia entre una mama no lactante y una mama lactante va a ser más de 10 veces el número de células que se encuentran. Pero también vamos a tener una estimulación parácrina sobre las células madre de la glándula mamaria o las células basales, las cuales van a estar dadas por este RAN ligando y por la activación de este NFKB, que es el núcleo factor kappa beta, van a hacer que también estas células lleguen a proliferar. Cuando nos llegan a referir si el embarazo es un factor protector o es un factor de riesgo, el embarazo va a tener esta dualidad, que si una mujer se embaraza en una edad temprana, va a ayudar a disminuir el riesgo, en diferencia que si la mujer se embaraza en una edad tardía. Esto sobre todo es por el tiempo de lactancia que dé la mujer. Decíamos, el cáncer va a ser un problema en la proliferación celular. Si una mujer tiene un, un periodo de fertilidad amplio, vamos a tener que su glándula mamaria mes con mes se va a estar estimulando en favorecer la proliferación y si no se embaraza, pues a generar una regresión. Pero en este estímulo puede haber células que proliferen de forma anómala y que mes con mes sigan favoreciendo también esas células ya alteradas su multiplicación y que si llega el embarazo, pues genere una expansión de esa multiplicación. Entonces, como aquí veíamos, la estimulación de los receptores hormonales y de las células basales condicionarían que el embarazo incrementa el riesgo de cáncer de mama hormonosensible y del triple negativo, que desafortunadamente es el más agresivo. Que aquí nos ayudaría, decíamos, la lactancia, porque se forma un complejo que se llama complejo de Hamlet y ese va a atacar y favorecer la muerte celular de aquellas células que estén alteradas. Las células bien diferenciadas, las células normales no les va a hacer nada, pero va a ser una limpieza. Por eso es importante que la mujer realice una lactancia por un periodo prolongado. Decíamos que es importante, pues el autoexamen, el poderle pedir a las mujeres que se revisen una vez al mes, 7 días después de su regla, para que puedan ir conociendo su cuerpo. Si bien la sensibilidad para poder diagnosticar es baja, pues sí nos da la pauta que la mujer conozca su cuerpo y pueda detectar algún cambio. El examen clínico por el especialista, que se sugiere que se realice cada 6 meses, es importante que los profesionales de la salud podamos capacitarnos en la exploración mamaria para poder detectar algún cambio sospechoso. Y los estudios de imagen en aquellas mujeres de más de 40 años o en aquellas mujeres con un riesgo alto de presentar la enfermedad, el gol estándar sigue siendo la mastografía y se puede complementar con ultrasonido, resonancia o algunas otras estrategias de imagen con las que se cuenta actualmente. ¿Por qué es importante fortalecer
y empoderar a las mujeres que se realizan la autoexploración. Desafortunadamente, de acuerdo a los requerimientos de la OMS, se requiere un porcentaje importante de cercano al 80% de mujeres que puedan realizarse la mastografía. Desafortunadamente, no todos los países tienen esa accesibilidad y desafortunadamente también el equipo no se puede trasladar a áreas distantes o complejas. Si bien puede llevarse un ultrasonido, ya hay hasta transductores portátiles que pueden ayudarnos a realizar un estudio de ultrasonido, pues la sensibilidad también es menor al, a la mastografía. Por ende, es importante que la mujer conozca su cuerpo. Existen diferentes patrones con los cuales se va a realizar una exploración. Lo más importante es que se revise completamente la glándula y que podamos identificar las características o algunos datos sospechosos con los cuales acudir a la valoración con el facultativo. Y ya cuando es necesario, ya sea que contamos con el estudio o que se identificó alguna lesión, la paciente poder realizar el estudio de imagen para determinar cuál pudiera ser el riesgo que tuviera por los hallazgos para desarrollar un cáncer de mama. Entonces decíamos, el examen clínico desafortunadamente tiene una baja sensibilidad, pero es de utilidad, nos alcanza que puedan revisarse todas las mujeres. El ultrasonido mamario incrementa ya sensibilidad y especificidad. La mastografía, que es el gol estándar, pero la mayoría de los reportes nos refieren que se tiene un rango de error o de falsos negativos de entre un 10 a un 15%. Y la resonancia magnética, que es un estudio que desafortunadamente es más caro y también menos accesible para poder estarlo llevando a las poblaciones. Pero este nos ayuda para algunas situaciones muy particulares porque pues el peso que tiene a nivel de la sensibilidad y la especificidad también es mayor. De cualquier estudio de imagen, pues es importante que nos den una calificación y de aquí, pues es una calificación universal. En cualquier parte del mundo se puede interpretar estos estudios. Un BIRAT 0 es un estudio que no es concluyente y que necesita complementarse con otro. Desafortunadamente por ahí surge el error de decir, pues es cero, no tiene nada. No, aquí hay datos que hacen que no es posible completar la evaluación y hay que hacer un estudio complementario para definir si tenemos algún cambio anormal o no. El BRAF1 es una mama normal, no hay riesgo de malignidad y se sugiere un control al año. El BRAF2 son cambios benignos, igual no hay un riesgo de malignidad y se sugiere el control anual. En el BRAF3 es una lesión probablemente benigna, la cual en menos del 2% puede tener un cáncer oculto y de aquí se sugiere hacer controles o seguimiento semestral. Si de ahí en este control a corto plazo, en un rango de 2 años, llega a modificarse e incrementar su calificación, requerirá hacerse una biopsia. El 4 y el 5 son los de sospecha de malignidad, con un rango ya más amplio, el 4 que va del 2 al 95%, y que se puede subclasificar en A de baja sospecha, que va del 2 al 10%, el B de sospecha intermedia, que va del 10 al 50%, y el C de moderada sospecha, que va del 50 al 95%. Y el 5 vamos a tener una alta sospecha de malignidad con más del 95% del riesgo. En estas dos es obligatorio realizar un estudio histopatológico para confirmar o descartar la enfermedad. Y cuando ya se tiene el BRAF6, pues ya es un cáncer confirmado por biopsia, pero que aún no ha sido sometido a una cirugía y que probablemente por la etapa de la enfermedad tuvo que haber sido llevada a un tratamiento neoadyuvante. Cuando realizamos un tamizaje tenemos la oportunidad de identificar lesiones que no son palpables, pero pues vamos a tener que detallar la forma o la estrategia de poder realizar la confirmación histopatológica. Y existen diferentes métodos. Lo más importante es que en el estudio que determinó la alteración, por ejemplo, si fue mastografía, lo importante es hacer la biopsia por estereotaxia; si fue por ultrasonido, hacer la biopsia guiada por ultrasonido; el ocupar algún marcaje con colorante o alguna control de una guía metálica. En el caso de tener lesiones palpables, lo importante es hacer la biopsia ya dirigida porque se está palpando la lesión. Se puede realizar una biopsia con aguja fina como si fuera una inyección, aunque
no es lo más recomendable. Esa la dejamos más para lesiones de características benignas, poder drenar quistes. Lo más importante sería, o lo ideal, sería la aguja de corte. En esta vamos a tener una mayor cantidad de tejido y podemos realizar un estudio histopatológico adecuado, y si se confirma la malignidad, se puede realizar el estudio de los receptores hormonales. Habrá algunos centros donde se cuente con biopsias por aspiración, que aquí van a tener también mayor cantidad de tejido, pero si hay alguna alteración, una falta de concordancia en lo que vemos en el estudio de imagen con lo que nos reporta el servicio de patología, podemos irnos a una biopsia quirúrgica, una biopsia abierta, en el cual se realiza un estudio transoperatorio y se puede realizar ya el tratamiento quirúrgico en el mismo momento. Lo más importante sería el poder tener un diagnóstico antes de la cirugía para poder con el paciente especificar cuál sería el mejor tratamiento quirúrgico para ellos. Decíamos la importancia de poder identificar cuáles son los receptores que se están presentando en la paciente. El luminal A, que es el cáncer más indolente, por así decirlo, o de mejor pronóstico, tiene una alta expresión de los receptores de estrógenos y de progesterona, más del 20%, y un HER2 que va a ser negativo con un grado histológico que va del bien al moderadamente diferenciado. En el caso del luminal B vamos a tener dos subtipos en el que tenemos expresión del HER2 o que va a estar el HER2 negativo. Hay una expresión del Ki67 mayor al 20% y un grado histológico mal diferenciado, con expresión de receptores hormonales. Vamos a tener el otro grupo, que sería el HER2 sobreexpresado, en el cual van a estar negativos los receptores hormonales y altamente expresado el HER2. En este hay una terapia dirigida anti-HER, y el triple negativo, que va a carecer de la expresión de estos receptores y que desafortunadamente es el cáncer más agresivo, que de manera convencional se estaba indicando quimioterapia citotóxica, aunque actualmente ya está en boga el tratamiento con inmunoterapia. Una vez que diagnosticamos y tenemos el diagnóstico molecular, es importante generar la etapificación para determinar cuál sería el mejor tratamiento inicial para la paciente. Etapas tempranas, cuando el tumor está confinado en la glándula mamaria, el tratamiento quirúrgico va a ser el gol estándar. Cuando tenemos enfermedad localmente avanzada, que quiere decir que es un tumor grande o que ya hay evidencia clínica o por imagen de ganglios afectados, en el cual aquí lo importante es dar un tratamiento sistémico para poder disminuir el tamaño de la lesión y que posteriormente podamos hacer el tratamiento complementario. Y pues desafortunadamente, decíamos, un porcentaje considerable, cercano al 10%, están con enfermedad metastásica al inicio, que aquí desafortunadamente no vamos a tener un tratamiento curativo, es un tratamiento de control de la enfermedad. El primer tratamiento aquí sería la quimioterapia, y en algunas estirpes en particular se llegan a beneficiar con un control quirúrgico posterior a la quimioterapia, como pudieran ser los hormonosensibles y los HER2 sobreexpresados. Desafortunadamente, vamos a tener que hay un diferimiento en el diagnóstico y en poder realizar un tratamiento adecuado. En este estudio de la doctora Anger del 2015, pues identificó que en México tenemos un promedio de 7 meses para poder realizar el diagnóstico y el primer tratamiento, aunque desafortunadamente el rango se va a tener con un límite hasta de 2 años, ¿no? Desafortunadamente, pues en otros países también de Latinoamérica vamos a tener que hay un rezago y un retraso en la atención, lo cual va a implicar que se retrase el tratamiento y que impacte sobre la sobrevida de los pacientes y el control de la enfermedad. Hablábamos de la cirugía, pues de forma convencional, la clásica, que se quita toda la glándula mamaria y hay esta resección también de los ganglios axilares, aunque ya con el diagnóstico temprano o con el beneficio de la quimioterapia neoadyuvante, podemos hacer las lesiones que disminuyan de tamaño y poder ofertar un tratamiento más conservador para la paciente. Entonces ya no es necesario decir o de forma obligada que toda paciente con cáncer de mama deba terminar con una mastectomía. En el caso del tratamiento con quimioterapia, vamos a tener diferentes fármacos que va a depender su función de acuerdo al ciclo celular. Esta es
la herramienta que utilizan los oncólogos médicos para poder definir en qué tipo de medicamentos van a utilizar con la finalidad de generar un mayor control de la enfermedad. Y tenemos otra pauta que sería la hormonoterapia. Afortunadamente, un porcentaje alto de pacientes tienen expresión de receptores hormonales, alrededor de un 70-75%, y mujeres eh, geriátricas, que para oncología es mujeres por arriba de 70 años, el esquema oncogeriátrico, va a haber una mayor expresión, cercano al 85% de expresión de receptores hormonales. Y esto nos da pauta a que podamos controlar la enfermedad con este tipo de medicamentos, que las primeras drogas que se llegan a dar son medicamentos tomados, tabletas, y que ya posteriormente algunos tendrán que ser parenterales. En el primer cuadro vamos a tener cómo sería el estatus normal. El mayor porcentaje de las hormonas sexuales van a estar dado por los ovarios, aunque también la glándula suprarrenal va a generar también este tipo de hormonas, y a nivel de la grasa, por vía de la aromatasa, va a generar una aromatización y también producción de estrógenos, que estos van a llegar a los receptores a nivel intracelular y van a generar la activación a nivel intranuclear para que se va a transcribir este gen. En el caso de los inhibidores de la aromatasa, pues van a inhibir, como su nombre lo dice, esta enzima, con lo cual van a impedir que se produzcan estos estrógenos. Por ende, no se van a estimular estos receptores y no va a haber transcripción. Es una de las estrategias que se ocupan para las mujeres postmenopáusicas. En el caso de los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, aquí vamos a tener que este medicamento llegue a ocupar los receptores de estos de estrógenos, y van a generar una estimulación anormal que va a impedir la transcripción de estos genes. Aquí el más frecuentemente o el mayor conocido es el tamoxifeno. Posteriormente tenemos un disruptor selectivo de los receptores de estrógenos, en el cual no va a impedir su formación, pero de igual forma va a alterar este emparejamiento que tienen los receptores intracelulares, y que van a generar una disminución de la cromatina, y que por ende también no se genere esta transcripción. Y por último, tenemos algunos otros fármacos que están en prueba, que serían ya unos medicamentos que se llaman quiméricos, donde se van a ocupar diferentes fármacos, uno para poder incluir dentro de la célula, y ya estando dentro van a liberar el otro medicamento que va a generar esta alteración de esta transcripción. La radioterapia también es importante para el tratamiento del cáncer de mama, pues es la emisión emitida de energía por una fuente que se va a transmitir hacia este grupo de células. Vamos a tener dos tipos de daño que van a ser directamente sobre estas células, sobre el ADN en un 30%, y la formación de radicales libres en un 70%, que de forma indirecta pues también va a perjudicar la multiplicación de las células. Pero también es importante en el ciclo celular en el que se encuentren estas células tumorales, porque habrá una fase que es la de mitosis, donde se están multiplicando las células, que van a ser más sensibles al daño por la radioterapia, pero si están en la fase S de descanso, pues van a ser resistentes. Un dato importante es que cuando tenemos una adecuada oxigenación de los tejidos y de estas células, el efecto de la radioterapia, al igual que de la quimioterapia, va a ser más potente. Entonces es importante tener niveles adecuados de hemoglobina. Para adultos jóvenes es de más de 10 miligramos por decilitro, y en aquellos pacientes oncogeriátricos por arriba de 12,5. Pero si también tenemos algún otro condicionante que nos ayude a mejorar la circulación corporal, puede beneficiarnos a disminuir el grado de hipoxia para esta formación de angiogénesis, pero sobre todo para el generar esta resistencia tanto para la radio como para la quimioterapia. Actualmente también se están generando un apoyo psicológico para los pacientes, un manejo integral para el paciente oncológico, no el hecho de decir
que, pues que tienes cáncer y ya es una condición o una sentencia de muerte. No, esto es importante el poder generar este apoyo para los pacientes, ya que además de dar un apoyo psicológico, también va a tener ciertas implicaciones hormonales que le pueden ayudar a mejorar la recuperación sobre su enfermedad. También hay algunos estudios en los cuales se ha identificado que un trastorno depresivo mayor, como puede ser la muerte de un familiar directo, el hecho de divorciarse, el que lo lleguen a despedir de su trabajo de mucho tiempo, puede ser un cambio o un factor de riesgo que pueda predisponer en la mujer el desarrollo de este tipo de neoplasia. ¿Qué retos y oportunidades tenemos? Pues los avances tecnológicos, cada vez hay más equipos que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico o una sospecha diagnóstica, pero desafortunadamente la accesibilidad va a estar limitada. La utilización de medicina personalizada en el cual vamos a obtener un perfil genómico sobre estos tumores, lo que sería la biopsia líquida, la secuencia de los tumores y ver si hay alguna alteración a nivel genético y poder precisar si ya hay un tratamiento específico para esa mutación, el poderse ofertar, pero lo más importante es el poder generar una prevención y un diagnóstico temprano que nos va a impactar de forma muy importante en la atención de los pacientes, mejorando su sobrevida y su calidad de vida. Además que es importante la participación de equipos multidisciplinarios en los cuales se conjunten el médico general, el cirujano oncólogo, el ginecólogo, el internista, el geriatra, el oncólogo médico, el radiooncólogo, genetista, nutricionista, porque de forma integral, todos con su expertise, pues van a favorecer un tratamiento más personalizado de los pacientes. Lamentablemente, pues tenemos que la pandemia de COVID nos generó un retraso importante a nivel internacional. Actualmente estamos en la ola del COVID. Hubo un retraso en el diagnóstico, en el tratamiento, en el seguimiento de los pacientes porque se enfocó a poder atender a los pacientes con esta enfermedad y se tuvo que generar ciertas modificaciones en los tratamientos. En este artículo se refiere que hubo una disminución de estudios de imagen de más del 60% hasta casi el 95% de los estudios semanales, porque en lugar de hacer un estudio de tamizaje para mama, se hacía una radiografía o tomografías para descartar que tuvieran el COVID los pacientes. Tenemos algunas otras implicaciones sobre los factores de riesgo, como sería la obesidad y el riesgo de que regrese la enfermedad en las pacientes con cáncer de mama que han sido tratadas con inhibidores de la aromatasa, que desafortunadamente en este estudio danés se identificó en un seguimiento de más de 6 años que aquellas pacientes con obesidad y obesidad severa tenían el 32% de mayor riesgo de que regresara la enfermedad y en aquellas pacientes con sobrepeso más del 10% el que la enfermedad regresa. Y el problema de la enfermedad oncológica es cuando recurre, esa enfermedad desafortunadamente no va a ser curable. Ahora viene en boga lo que son los disruptores endocrinos, que son sustancias químicas naturales o artificiales que van a interferir con el funcionamiento normal del sistema endocrino. Naturales, pues habrán escuchado hablar de los fitoestrógenos, algunas hormonas vegetales que algunos los ponen como son factores protectores, pero algunos también llegan a generar cierta información falsa sobre un factor de riesgo. Pero tenemos también los factores artificiales, que eso hay que tener en cuenta porque se encuentran en diferentes formas en los pesticidas, herbicidas, fungicidas, conservantes que afectan la alimentación, en la higiene personal, los bifenoles, los talatos, parabenos, el uso de filtros solares, en la construcción, en retardadores de la llama, metales pesados, pinturas, barnices, en electrodomésticos, dioxinas, mercurio, plomo y que desafortunadamente pues ya todos hemos estado y seguimos estando expuestos a estos agentes que desafortunadamente alteran la función de nuestro sistema endocrino. ¿Cómo lo afectan? Imitando la función de las hormonas naturales, bloqueando los receptores hormonales, impidiendo su efecto normal, alterando la síntesis, el transporte, el metabolismo y la eliminación de estas hormonas o van a modificar su expresión y la función de estos genes. Aquí tenemos algunos ejemplos, como puede ser ese aceite de teflón ya todo rayado que se le está descascarando, algunos detergentes y jabones, algunos
productos que vienen envasados en plástico, hasta la misma agua que viene embotellada. Aquí en un estudio del norte de México se identificó niveles altos de talatos en mujeres que bebían agua embotellada y que desafortunadamente incrementaban el riesgo de padecer cáncer de mama. Y si la mujer estuvo embarazada en ese tiempo de exposición, la posibilidad de que su producto saliera con malformaciones genitourinarias. Tenemos diferentes formas en las cuales pueden alterar, ya sea de forma genómica, alterando los genes, o de vía no genómica, estos disruptores. Pero vayámonos a lo que nos interesa ahorita. ¿Qué implicación tendrían con el cáncer? Incrementan la proliferación celular, la pérdida de la muerte celular programada, como sería la apoptosis, favorecen la invasión y la migración celular, lo que favorecería las metástasis y van a alterar el ciclo celular de las células normales. Aquí viene un cuadro donde tendremos los, cómo llegarían estos disruptores, las moléculas en las cuales se llegan a afectar y sobre todo, algo muy importante, la microbiota que va a estar asociada en esta alteración. Aquí vamos a tener una vía que se llama una vía de la microbiota, que es el estroboloma, que va a repercutir sobre el metabolismo de los estrógenos, que al estar con una mayor eh, actividad, esta disrupción entre los microorganismos y los disruptores endócrinos van a favorecer lipogénesis, gluconeogénesis, proliferación tumoral, diseminación metastásica, activación de estrés oxidativo, cambios en la secreción de grelina e insulina, y que esto generará una inflamación general del cuerpo y desafortunadamente el sobrepeso, ¿no? Aquí vienen otros ejemplos donde tenemos ciertas familias químicas de estas flavonoides, esteroides, que pudieran fungir, en este caso, de una forma natural como antiinflamatorios. Por eso es importante el que no se altere esta familia de químicos o de posbióticos, porque al alterarlos van a fungir como factores inflamatorios. En este estudio es un comparativo de inflamación crónica con estrógenos sintéticos versus los naturales. Los naturales en este caso serían los fitoestrógenos, que en este caso van a estar dados por esta molécula en verde, que cuando se estimula con este componente natural, nos brincamos esta vía inflamatoria y nos vamos a una vía antiinflamatoria. Por eso hay un estudio en el cual se hace un comparativo de una dieta rica en derivados de la soya o de estos fitoestrógenos, comparando una población en China contra una norteamericana, donde se ve un factor protector en estas mujeres que consumen cantidades importantes de fitoestrógenos. Pero los químicos van a activar la vía ROS, van a favorecer la liberación de citoquinas que generarán un proceso inflamatorio crónico sobre la célula, en este caso mamaria, y esto conllevará la formación de un tumor. Y como ven aquí, tenemos este nuclear factor kappa beta que veíamos anteriormente, donde en la imagen que teníamos del embarazo y la proliferación de las células en la glándula mamaria, aquí este es un factor que se estaría bloqueando para disminuir la oxidación o la hipoxia que pudiera presentar esta célula. Aquí tenemos uno de los productos que sería el Horizon Enzyme, el cual va a favorecer la activación mitocondrial, va a favorecer este bloqueo de la enzima de la vía ROS, de la superóxido dismutasa, y por ende nos va a ayudar a modular también la microbiota y generar una acción antiinflamatoria. Como ustedes ven aquí, un factor antitumoral, favoreciendo que las células tumorales van a modificar su metabolismo mitocondrial y que con esto active nuevamente su apoptosis. Otro de los productos que se tienen, que son posbióticos naturales, tenemos la auxilia, que van a tener diferentes sustancias que, aparte de ayudarnos a reducir el peso, pues va a favorecer la liberación de flavonoides,
la liberación de polifenoles que tienen también funciones antiinflamatorias para nuestros pacientes y que nos pueden ayudar desde la prevención, pero también durante el tratamiento como un complemento y en el seguimiento de los pacientes, porque habitualmente una vez que se acaba el tratamiento ya los regresamos a su estilo de vida y el paciente desafortunadamente regresará a una condicionante que le generó esta inflamación. Entonces, también en el post-tratamiento nos pueden ayudar a disminuir esa inflamación crónica y que las pacientes puedan tener un beneficio antioxidante y de que no regrese la enfermedad. Aquí vemos diferentes factores de este producto, del té verde, en el cual vamos a tener cierta liberación de flavonoides, polifenoles, antioxidantes como es la vitamina E, los betacarotenos, la vitamina C y que nos van a ayudar a generar una mejoría en el estado hormonal. Decíamos, estos derivados del té verde, estos polifenoles van a bloquear la vía ROS funcionando sobre el daño celular de las células tumorales, favoreciendo la lipoperoxidación, disminuyendo la proliferación, el factor para generar metástasis, esta hipoxia celular. Vamos a tener, decíamos, esta alteración de la transcripción de estos factores de hipoxia celular y que con ende vamos a disminuir la angiogénesis tumoral y que pueda favorecer también a la efectividad de los tratamientos de la quimio y de la radioterapia. Otra patente que se está manejando pues es Bovia, que es un modulador de la microbiota intestinal. Esta nos va a ayudar también, aquí se tiene un comparativo de lo que es una paciente con una dieta occidental en la cual tenemos un incremento en la microbiota, pero dañina, por así decirlo, alta en enterobacterias, clostridiums y estreptococos que van a favorecer pues que tengamos disminución en los metabolitos a nivel intestinal, disminución y baja energía a nivel del músculo, que nos favorezcan la permeabilidad intestinal, incrementa la lipogénesis a nivel del hígado, que favorezca el hígado graso, que incremente ese estrés oxidativo y la inflamación del tejido graso y que desafortunadamente esta alteración en la microbiota pues disminuya la liberación de grelina y por ende la saciedad se vea también alterada, ¿no? Y por eso andan comiendo a cada rato. En el caso de utilizar esta patente podemos visualizar la diversidad, que es lo más importante en la microbiota, tener una diversidad alta en bacteroidetes, firmicutes, probotella, la Arquemansia musifilia, que es una de las bacterias pilares en la microbiota que nos va a ayudar a la producción de estas ácidos grasos de cadena corta y que con ende puede favorecernos un equilibrio en la microbiota intestinal. Este es un estudio de revisión en el cual se compara una dieta occidental contra una dieta, vamos a ponerlo así, una dieta mediterránea rica en prebióticos, en probióticos, y vamos a ver el comparativo a nivel de la luz intestinal. En la occidental o la dieta que es inflamatoria, vamos a tener que hay una disminución en el grosor del moco intestinal, hay una permeabilidad incrementada sobre estas células intestinales que van a favorecer que las toxinas, que las bacterias y las citoquinas que se están generando intraluminal penetren en el intestino y generen esta inflamación crónica. A diferencia de una dieta saludable en la cual tendríamos una diversidad importante de bacterias buenas, un grosor adecuado del moco, una disminución de la permeabilidad y estemos en un estado antiinflamatorio. Aquí vemos otra imagen que nos ejemplifica esta situación del uso de prebióticos. Van a estimular el crecimiento de nuestra microbiota intestinal, de estas bacterias buenas que serían los probióticos. La interacción de ambos por la fermentación generarán la producción de posbióticos que días de utilizar ácidos grasos de cadena corta que van a estimular y dar energía a las células del colon, van a regular la expresión del moco, pues van a tener estos productos efectividad antiinflamatoria y vamos a generar una activación de las células T reguladoras. Cuando se alteran estas vías,
pues vamos a tener que hay un proceso inflamatorio, hay una permeabilidad intestinal, hay una inflamación crónica a nivel intestinal, liberación de interleucinas, de citoquinas y que pueda generar un incremento del riesgo de ciertas neoplasias, como comentaremos más tarde. Aquí vemos otro ejemplo y aquí en este C, que es sobre los ácidos biliares, aquí es donde entra en pauta el estroboloma. Decíamos, es un grupo de bacterias que vía la beta-glucuronidasa o de la beta-glucosidasa van a actuar sobre estos estrógenos que ya pasaron su metabolismo hepático y que fueron liberados por la bilis a nivel intestinal. Cuando tenemos una alta actividad de estas bacterias, generarán una reactivación de esos estrógenos, una reabsorción a nivel de la vía enterohepática y que desafortunadamente eso va a conllevar un estado hiperestrogénico que va a incrementar el riesgo de cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, en el hombre el cáncer de próstata, el mismo cáncer de colon, por esta alteración del estroboloma. Además de que en algunas patologías benignas, como puede ser ovario poliquístico, miomatosis, también se va a ver esta vía alterada. Y este es un artículo de revisión en el cual especifica esta asociación de la microbiota con el cáncer gastrointestinal y genitourinario, y aquí verán las diferentes bacterias que se han asociado al cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de colon, el cáncer de próstata, el de endometrio, y aquí decíamos el estroboloma. Si tuviéramos una homeostasis adecuada, pues esta vía estaría bien equilibrada, no favorecería el hiperestrogenismo, pero desafortunadamente cuando tenemos la alteración de la microbiota, esta disbiosis, en que vamos a tener una alteración en la barrera mucosa, en la barrera intestinal, al favorecer esta permeabilidad, se generará una alteración del sistema o de la respuesta inmune, sobre todo se activará la vía inflamatoria y que desafortunadamente por esta vía ROS van a generar un riesgo mayor a tener algún tipo de cáncer. También se llega a asociar estas bacterias con el cáncer de vejiga, cáncer cervicuterino y de ovario, ¿no? Por eso es importante el que podamos poder eh, equilibrar esta microbiota intestinal y que con eso podamos disminuir este riesgo. Decíamos, los polifenoles son importantes porque van a tener un efecto prebiótico, o sea, van a servir como alimento para estas bacterias a nivel intestinal. Estas bacterias buenas van a equilibrar y vamos a tener una microbiota saludable, mejoran el metabolismo del triptofano con la secreción de serotonina y que esto favorezca la motilidad del intestino. Por ende, decíamos, van a tener una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, del tipo butirato, que nos van a ayudar a disminuir esta inflamación crónica y que con ende nos pueda favorecer la presentación de un cáncer, además de disminuir esta neuroinflamación dada por el eje intestino-cerebro. Y la fibra, pues también es muy importante, la utilización de la fibra es un prebiótico que nos va a ayudar de igual forma a generar una buena comunidad de la microbiota, favorecer una buena nutrición de esta microbiota intestinal, un efecto antioxidante, el mejorar la barrera de la vía intestinal, del moco que se está produciendo y que con ende pues también nos dé un patrón antiinflamatorio. Aquí vemos un artículo reciente en el cual ya se especifica la modulación de la microbiota con el uso de probióticos, prebióticos, posbióticos y hasta de trasplante fecal como una tendencia para el cuidado de estos pacientes oncológicos. Decíamos que tiene implicada o cómo se lleva a cabo esa disbiosis, pues el uso excesivo de tratamientos con antibióticos, que podamos tener infecciones asociadas, la mala alimentación. Por eso es importante el poder regular esta disbiosis, que también va a estar dada por los tratamientos oncológicos como la quimio, como la radioterapia, y por qué no también cuando hacemos una resección intestinal alteramos esta microbiota intestinal, por lo cual al generar una mayor equilibrio, una microbiota saludable, vamos a tener liberación de
posbióticos, enzimas, defensinas, vitaminas, bacteriocinas, que van a ir sobre el metabolismo de los ácidos grasos de cadena corta, como decíamos, el butirato, propionato, el acetato, que van a favorecer una adecuada nutrición. Si se llega a presentar una inflamación, es una inflamación tolerable por una respuesta celular con una disminución de la liberación de interleucinas, y que esto nos ayude a un efecto antitumoral y antiinflamatorio. Aquí vemos algunas suplementaciones que se están utilizando con este tipo de probióticos buenos que nos ayuden a regular la microbiota intestinal, y que en aquellos pacientes que estén con tratamiento oncológico, que estén con tratamiento citotóxico, podamos mejorar la barrera intestinal, mejorar la defensa contra los patógenos, disminuir la inflamación sistémica. Por ende, el paciente tolerará mejor los medicamentos, complementará sus tratamientos favoreciendo el periodo libre de progresión y la sobrevida de la enfermedad de las pacientes. También teniendo un efecto directo antitumoral por la respuesta inmunológica, disminuyendo también la toxicidad del tratamiento de quimio y de radio, como puede ser la diarrea, la náusea, la mucositis, que son efectos que los pacientes le tienen mucho miedo. Por eso el reusarse un tratamiento con quimioterapia, pero también nos ayudaría a disminuir este daño cognitivo que se llega a presentar por la quimioterapia en los pacientes. Entonces, si bien es importante el poder conocer cuáles son los síntomas de una enfermedad, como sería cambios del pezón, secreción con sangre, una masa palpable, una retracción, desafortunadamente, cuando nos esperamos a que esto aparezca, será demasiado tarde. Por eso es importante favorecer una adecuada alimentación, una adecuada suplementación, adecuada actividad física para poder prevenir esta fatal enfermedad, poderla diagnosticar oportunamente y poder llegar a la curación. Por mi parte sería todo. Regresamos con Alberto para si hay alguna duda, comentario, y que les pueda comentar un poco más a fondo de la vía de estos suplementos que ahora estábamos comentando. Gracias, Alberto. Muchas gracias, doctor. Fenomenal. Realmente cada minuto de la sesión fue sumamente valioso. Y también se nota o se ve el cariño a la profesión. Es una cuestión de una cruzada, tanta cuestión de especialidad, una cruzada contra este pues enemigo mortal que es el cáncer. Y bueno, pues invito al auditorio a que si tiene alguna duda, siéntanse abiertos, ya sea en esta cuestión de esta temática o tal vez alguna cuestión que nuestro ponente pueda contestarles adelante. De hecho, yo me atrevería a explicar la parte empresarial de esto. Sin embargo, en honor a nuestro ponente y lo que nos dijo, yo simplemente te diría, busca a la persona que te invitó a esta sesión, que te diga cómo puedes adquirir nuestras patentes y también cómo puedes manejarlo en tu día a día y cómo podemos asesorarte para que tengas la cultura de la prevención, ya que estas patentes pueden ayudarte a prevenir, a controlar o a incluso también a tener un resultado satisfactorio ya en una cuestión de tratamiento que en verdad no se le desea a nadie. Y bueno, la cuestión aquí es simplemente eso, pregúntale a la persona que te invitó cómo puedes adquirir estas patentes. Y bueno, aquí nos comenta Patricia, dice, le felicita a usted, doctor, por la excelente exposición que ilustra sobre este tema tan interesante. Claro que sí, también felicitaciones son bienvenidas, ya que como reitero, se nota el cariño y la buena voluntad de hacer esto de conocimiento público. Sí, son muchos años de especialidad del doctor y nos está dando esta información sumamente valiosa. Por lo pronto me voy a permitir, bueno, aquí nos comenta el doctor Hernán, dice, excelente presentación, doctor Robles, una consulta en pacientes con cáncer de mama, ¿cuál sería la dosificación de los nutracéuticos de Sanki, doctor? Buenas noches. Aquí es importante considerar la realización de su evaluación del síndrome metabólico, porque de ahí nos basamos a poder mejorar ya los datos que nos está realizando la bioimpedancia y poder generar esta dosificación.
Desafortunadamente nos encontramos que estas pacientes con cáncer de mama hormonosensible, pues más del 90% padecen de sobrepeso y de obesidad, en el cual podemos empezar por una vía de desintoxicación con un ayuno regenerativo utilizando Belash y Hasaki, y dependiendo de la respuesta que veamos a la semana, ya complementando con Cronit Einer, dependiendo su nivel de grasa visceral, su estrés oxidativo, eh, el sobrepeso que tenga, y ya con eso el estar dando el tratamiento. Lo mínimo que se recomienda el uso de estos nutracéuticos como tratamientos son 3 meses. Todo aquel suplemento que se ocupe, ya sea prebiótico, posbiótico, simbiótico, probiótico, metabiótico, lo mínimo que se debe de utilizar son 3 meses o ciclos de 3 meses para poder estar identificando estos beneficios. Yo, por ejemplo, en mi consulta privada realizo un estudio que se llama de epigenética, donde también por la vía nutricional, ya adaptando estos suplementos, mejoramos también qué tipo de alimentos se beneficia el paciente para complementar su dieta. Ok, Entonces, va a depender de su evaluación del síndrome metabólico. fantástico, doctor. Ana también nos comenta, buenas noches, muy interesante exposición, le reconoce y le agradece. Linda también, excelente información, le agradece, doctor. La, este, la señorita María Elena Vicuña dice, buenas noches, muchas gracias por la exposición. Y aquí nos pregunta Patricia, dice, para un paciente con cáncer de páncreas en depresión por quimioterapia y con pérdida de peso, ¿este paciente es candidato? No tiene obesidad. Sí, recientemente nosotros tuvimos un paciente, también en forma particular, un paciente que tuvimos que llevar a cirugía por un cáncer de páncreas, un Whipple, y en este paciente, en la forma de utilizar Hasaki para mejorar el estado nutricional, fue importantísimo el utilizar Belash para favorecer la circulación y mejorar el estrés oxidativo. Este paciente pasó a terapia, pensaban que no iba a salir porque desafortunadamente entramos con un proceso séptico por una colangitis que hizo cuando estaba ya programado para la cirugía, con niveles de lactato muy alto, entró con un choque séptico, choque hipovolémico, pero el paciente salió, se le estuvo complementando dentro de terapia con estos dos suplementos, y ya en hospitalización ya hicimos el incremento para la utilización de las 4 patentes. Pero si bien nos puede ayudar uno como suplemento, Hasaki, estabilizar la microbiota, y con esto puede hacer más tolerable sus tratamientos. Y por ende, pues no viene solo esta toxicidad de los pacientes. Desafortunadamente, decíamos, el paciente está vomitando, está perdiendo electrolitos, por lo cual la complementación con INER es importante. Entonces, por eso se necesita hacer esta evaluación del síndrome metabólico. Cuando el paciente está con un déficit, en un estado de desgaste, la forma de actuar es diferente. Ahí no lo llevamos a ese ayuno regenerativo, sino empezamos con la suplementación, ¿no? De acuerdo a requerimientos, pero para que el paciente pueda tolerar, el que me ha funcionado más es el Kazaki. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues, como reitero, cada minuto fue sumamente valioso de esta ponencia. Me voy a permitir manejar la cuestión de que el doctor ofreció regalarte, así como lo escuchas, un libro. Qué bueno que te quedaste al final, llamado Hábitos Atómicos. Escríbenos por favor tu correo electrónico o tu número de WhatsApp. ¿Para qué? Para que te hagamos llegar este libro que también habla de superación personal, y sobre todo también, como estas conferencias son grabadas pero no se andan publicando donde sea, te podamos compartir la grabación. ¿Para qué? Para que la compartas con quien tú consideres que puede merecerlo. Y mientras en nuestro auditorio nos está escribiendo sus datos para que pueda manejarse una cuestión de mandarle la grabación y este libro que nos ofreció el doctor regalarte para que lo veas. También me permito comentarte que Heréndira Calderón lo felicita. Pocos oncólogos
toman en consideración los factores nutricionales y emocionales. Su conocimiento en el tema es muy relevante y de vital importancia para los pacientes oncológicos y le agradece, doctor. Muchas gracias, Alberto. De hecho, esto es algo que empieza a ser tendencia a nivel internacional, el generar la oncología integrativa. No quiere decir que va a ser y va a desplazar el tratamiento convencional, no, sino es un complemento, el ver de manera más integral a los pacientes oncológicos y, aparte de darle el tratamiento de quimio, de radio, de cirugía, darle un aporte complementario como puede ser el yoga, acupuntura, la valoración nutricional, terapia nutricional directa o de precisión que le llegan a referir. Entonces ya se está haciendo, ya hay algunas clínicas como puede ser en la clínica Mayo, en el MD Anderson, que ya están haciendo este tipo de estrategias para ver de forma integral al paciente. Wow. Sorprendente, doctor. Entonces entendemos que ya la era de simplemente la medicina alópata como tratamiento y cuestiones sumamente agresivas, pues está quedando atrás para una cuestión más integrativa de determinados valores que incluya no solamente la prescripción médica del fármaco, sino también ir al fondo de muchas cosas, como por ejemplo la alimentación, lo que es los hábitos, etcétera, ¿verdad, doctor? Así es muy importante el poder hacer este manejo integral porque desafortunadamente el tratamiento alópata en ocasiones no es suficiente y si nos cerramos con eso, en ocasiones pues el paciente lo llegamos a abandonar cuando todavía pudiéramos mejorar un estado funcional, ¿no? Muchas gracias, doctor. Mire, nos comenta Rafael, lo felicita y le agradece por la información y pregunta, un paciente con cáncer de piel bastante agresivo con lesión en la frente, cáncer tratado con radioterapia, reapareció cáncer misma área y descubre ya el hueso causándole muchísimo dolor. ¿Cuál o cuáles de estos productos pueden recuperarle e iniciará quimioterapia? Como decíamos anteriormente, cuando hay una recurrencia, sí va a ser difícil controlarlo, ¿no? Hay que evaluar si no hay asociado algún otro proceso. En ocasiones, estas úlceras neoplásicas las consideran como la parte terminal de la enfermedad, pero sí se les maneja sangrado, dolor, secreción, infección que puede condicionar un estado de demencia, de delirio. Es uno, evaluar de forma integral si presenta alguno de estos datos, poder uso de tratamientos tópicos. En la cuestión nutricional, por ejemplo, un complemento que le puede ayudar es la melena de león, que es un hongo que se utiliza o que tiene funciones neuroregenerativas, al igual que con estos suplementos como podría ser el Velash, como puede ser el INER, dependiendo si no hubiera alguna alteración de la función renal, serían los que le pudieran estar ayudando con el Cronit. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, aquí le agradece María de Jesús Cruz. Y muchas felicitaciones para usted, doctor. Gran profesionalismo y un gran ser humano. Y gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias, doctora María de Jesús, un abrazo. Pues es importante el ir viendo de forma integral, como decíamos, a los pacientes y pues bueno, por algo estudiamos medicina, ¿no? Parte de lo que nos llevó a hacer este estudio, creo que pues los pacientes muchas veces también no llegan a tener la culpa del manejo institucional, pues hay que buscar estrategias para poder apoyarlos. Claro. Gracias, doctor. Mire, Patricia Sepúlveda Gutiérrez escribe su correo para que se le envíe la sesión, la grabación de la sesión. Y bueno, ella es dermatóloga, doctor. Sí, pues muchas gracias, la doctora Patti, con ella hemos compartido esta eh, importancia de acercarnos a dar un apoyo a los pacientes buscando estrategias de tratamiento en el caso del cáncer de piel. Hemos tenido la oportunidad de participar y aprender mucho con ella. Ella me guió a estudiar dermatoscopía, cosa que no hacen los oncólogos.
Y pues el poder entender esta patología del cáncer de piel, que pues es el órgano más grande y el factor de riesgo más importante que tenemos es el sol. Y pues seguirle echando las ganas, amiga, y te mandamos la información. Perfecto. Muchas gracias, doctor. También usuario de Zoom, manda su correo para que se le mande la sesión y el libro. Y también lo mismo Melanie Sotero. Vero Jiménez también escribe su correo electrónico. Y lo mismo la doctora María de Jesús Cruz. Pues cuanto más posiblemente hayas esperado la cuestión del modelo de emprendimiento, yo te sugiero que sigas las sesiones que estaremos explicándoselo. Si quieres la profundidad de cómo puedes adquirir las patentes, te reitero, dirígete a la persona que te invitó a esta sesión o al administrador del grupo correspondiente y ve la cuestión de que puedas prevenirte. Sí, un dato que he aprendido del doctor Robles es que una cuestión de cáncer puede llegar a tener un precio al mes, incluso de $5,000 al mes. Y yo me pregunto si para el gran grueso de las familias latinoamericanas eso estaría al alcance. Entonces, si tú te das la oportunidad de manejar la cuestión preventiva, consultas con tu médico, el médico especialista de este proyecto de nanobiotecnología aplicada a la longevidad, vas a tener extraordinarios resultados en tu calidad de vida. Unas palabras para cerrar la sesión, doctor. Como les decíamos, hay que tener una adecuada alimentación, hay que tener una buena actividad física para poder mejorar nuestro estado de vida. Lo más importante para poder llegar a una longevidad adecuada es en un envejecimiento saludable, y pues aquí estas patentes nos están ayudando a mejorar este estado de vida, pero también nos están apoyando en conocer algunas otras experiencias y que nos ayuden a mejorar algunas patologías que desafortunadamente, algunos problemas degenerativos que podemos estar ya condenados, podemos retrasarlos con una buena alimentación, ejercicio y una buena suplementación. Entonces, por mi parte, enhorabuena, pues el poder acercarse, como tú lo dices, a quien generó esta invitación para que les pueda hacer partícipe de cómo poderlos adquirir, y si quieren formar parte de esta oportunidad de beneficio del negocio, pues ¿por qué no el poder aprovecharlo? Muchas gracias, doctor. Bendiciones, auditorio. Les agradecemos y les celebramos que se hayan dedicado el tiempo de esto. Y también, doctor, el cariño de cada diapositiva se ve en la elaboración de la misma. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.